So to insert a page border, it doesn't matter if you already have text or don't have text in the document. One thing to remember is that the border is always going to be on the outside. It's basically in this area of the text, which means your margins, the area where you are able to type, it's from here to here. The border will always be on this end and this end, on this end, and then at the bottom, it'll be outside. So it'll always be outside of your text area. In order to insert a border, what you want to do is you want to go to the border option or the border tool under the paragraph group. You want to click the drop down arrow. You're going to borders and shading. And then once this page opens up, you want to click page border. From here, you will see different options. You will see different line options that you can select, and it gives you a preview of what it's going to look like. In here, you can select a color if you choose to select a color for your border. You can also do an art border. The art border are basically like shapes. So in this example, you'll see apples, and you have different options. You have lines. Let's go to the lines border and choose this one. Once you have selected, now notice that in this one, you cannot select color. That's because the color is preset for this one. For some, you may be able to, and this option will be made available. But if it's not available, that's the color that is going to be in the document. And then here it tells you apply to the whole document. So you always choose the entire document. So if you have more than one page, it'll apply itself automatically. Once you've done all your selections, you're going to click OK. And your border, as you can see, this is where the border is. This is where you're typing. This is where your text is going to appear. And that is how you insert a border into your documents. Para incorporar un marco o un borde en su documento, lo primero que hay que recordar es que no importa si ya el documento ya tiene texto o no tiene texto. Lo que tenemos que recordar es que el marco siempre va a estar fuera del margen del texto. Estos son los márgenes del texto aquí, estas áreas grises que ven aquí en mi documento. Entonces, pero el marco va a estar en estas áreas negras, que está completamente fuera del texto. Nunca va a entrar en contacto con el texto, una imagen o una figura o una caja de texto. Entonces, para incorporar una caja de texto, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar aquí bajo el grupo de herramientas de Paragraph, en la pestaña principal de Home, le vamos a hacer clic en esta flechita que está apuntando hacia abajo. Y una vez que se abren las opciones para el marco o el borde, nos vamos a ir hasta la opción de abajo, perdón, que dice Borders and Shading, o marcos y sombrío, o sombreado, perdón. De aquí vamos a seleccionar la opción del medio que dice Page Border o marco de página. De aquí podemos ver diferentes estilos de línea y si los vamos seleccionando de uno por uno, aquí al lado pueden ver una vista previa de cómo se verá el marco en su documento. Una vez que encuentran una línea que les gusta, un borde, pueden seleccionar un color y así es como se va a ver el marco. También hay la opción de aplicar arte o un marco artístico a su documento. Para hacer eso le vamos a hacer clic aquí donde dice, en esta flechita donde dice Art o Arte y podemos ver las diferentes opciones. Manzanas, palmas. Pero en este caso yo voy a buscar algo que sea un poquito más profesional y más formal y me voy a ir con unas líneas. Digamos que me quiero ir con este. Okay. Si se fijan, en este sí podemos cambiar el color. No en todo se va a poder cambiar el color. Si no les da la opción para cambiar el color no se preocupen, que es porque el documento, el marco así está diseñado. Aquí voy a aumentar un poquito el gruesor. Y una vez que tengo el ejemplo seleccionado correcto, que estoy contento con esa opción, simplemente le voy a hacer clic en OK. Y si se fijan, el marco queda fuera del documento. Y de esta manera es como así aplicamos un marco a un documento entero. Okay, the next thing we're going to check is how to add a chart to our Word document.
like I mentioned before in class, the chart helps you document or helps you demonstrate a lot of information in something visual. Instead of having a lot of wording, you can do a visual element to demonstrate numbers, percentages, statistics, and any other quantifiable or numerical information. In order to insert the chart, you first have to, go to your documents, and then you're going to go to the insert tab. And then from here, you're going to see where it says chart. At this point, you're going to click that. Now, for the most part, most of the charts that you would be using would be the bar, or you can also, or the column, which are two different types. Sometimes you might use a pie chart. This one is most commonly used if you have percentages. For the column, you have different types. You have, and then it tells you when you click on each of these examples, it tells you what they are, or it'll give you a preview of what they look like. So I'm going to choose that one. And then as soon as you click OK, this Word window opens up. Now, this is not Excel. Although it looks like a Excel worksheet, it's not opening in Excel. This is where you're going to start defining your chart elements. So for example, series 1, it's basically you're defining what each color means. So we can do, I'm just going to put months. And then here we're going to put the categories are basically, if you see here, category 1, category 2, category 3, category 4. We're just going to put cells of, I don't know, cookies, brownies. Let's see, what else do we have? We can do cakes and cupcakes. From there, now notice how basically this is what each of those means. Basically, you're looking at the cells of these 4 different things in 3 different months. So we're going to put 10, 15, 13. Okay. And then we're gonna go with 8, 12, and 9. Notice how when you are updating the information, the bars are automatically updating themselves. Now in here, you can add more categories, and you can add more categories, and you can add more series. So let's just say I want to add June. As soon as you put June, notice now then you can start modifying And if you see that category for the month, the bar for the month of June was added. Once you finish entering all your data, all you have to do is press the X button or the X to close it out. Now you can start modifying your charts. In order to do so, you have to select the chart, and notice how here you'll see 2 tabs. You'll see the design tab, which is where you can add chart elements. Chart elements are, for example, like axis titles that basically help you define or give a pastries. Okay. And then in this one, you can just say number sold. Okay. That way you can start defining what each of whether the vertical numbers mean and the horizontal categories look like. You can also add labels, which basically shows you how, the numbers, individual numbers. You can do a layout.
You can see different layouts of your charts. You can also change the color of your charts, different colors to provide more contrast. In here in chart styles, you can also change how your chart looks. Now this makes it look a little bit darker. Okay, you have different types of charts you can use. And with this one, depending on the chart type that you choose, those are the styles that are going to be available to you. I can add a chart title, bake sell. Okay. Then if you need to modify the data, you can simply just select the charts, edit data, and then you'll be able to make modifications, okay? In case you made a mistake or you need to remove something or modify something, okay? And then simply close that. Now, for the most, in some charts, you will be able to switch between the rows and the columns. Now, in this situation, it does not let me. But while you're working on the homework, you should be able to switch between row and column. In here, you can also change the chart type. Let's say you don't want to do column, simply click chart type, and then you can go to either bar and then pick something that you like. I'm going to go with this one. Okay, so I select a 3D cluster bar, and that's how my chart looks now. Okay, and again, you can change the looks, the style of your charts. Okay, and that's basically how you work with a chart in Word. Ok, ahora vamos a incorporar una gráfica en nuestro documento. Antes que nada, hay que recordar que una gráfica nos ayuda a representar bastante información de una forma numérica, ya sean estadísticas, números, porcentajes, total de ventas, total de clientes, calificaciones, cualquier tipo de información numérica que se pueda, en lugar de escribirla toda, se puede poner en una gráfica para tener un efecto visual en nuestro documento. Entonces, para incorporar una gráfica, simplemente nos vamos a ir a la pestaña de Insert. Y aquí vamos a seleccionar Gráfica en esta opción. Aquí en la gráfica nos dan diferentes opciones, que son columnas, líneas, pie, barra, un área, un área como si fueran montañas, o puntos en el eje vertical y horizontal, o X e Y, mapas y diferentes cosas. Por lo general, las que más van a usar son las de columna y las de barra. En ciertas ocasiones van a usar las de pie, pero solamente si están usando un porcentaje. Yo voy a seleccionar columna y voy a seleccionar esta opción que es tridimensional. Una vez que la selecciono el tipo de gráfica que quiero incorporar, le voy a hacer clic donde dice OK. Ya de aquí se va a abrir lo que parece ser una hoja de cálculo de Excel. Aunque diga Excel, no está abierto el programa. Aquí es donde vamos a empezar a definir el tipo de nuestra gráfica, ¿ok? O las definiciones, como por ejemplo, digamos, quiero poner ventas de libros, terror, comedia, ciencia ficción, ups. Y que digamos que luego aquí puedo poner enero, febrero, marzo y abril. ¿Ok? De aquí voy a poner el número total de ciencia ficción, comedia, terror y romance. Y entonces aquí acabé de agregar otra categoría. Entonces aquí voy a poner el número de ventas, del número de libros que se vendieron cada mes. En enero en terror se vendieron 12, en febrero se vendieron 11, en marzo se vendieron 8 y en abril se vendieron 9. ¿Okay? De comedia en enero se vendieron 6, en febrero 4, en marzo 10 y en abril 13. ¿Okay? Ahora, de ciencia ficción, por lo regular es una venta muy consistente, se podría decir, entonces vendieron 8, 9, 11 y digamos 13. De romance
Se vendieron, digamos, en enero se vendieron 10. En marzo, febrero se vendieron 14. En marzo se vendieron 9. Y en abril 8. Una vez que ya está mi información completa, entonces ya que ya puse toda la información, le voy a hacer clic en la X para que se cierre. De aquí es donde puedo empezar a modificar mi gráfica. Lo primero que podemos hacer es agregar un elemento que ya sean los títulos de los ejes, el horizontal y el vertical, que aquí es, puedo poner número vendido. Y aquí voy a poner, puedo poner el género. ¿Sí? También puedo agregar cosas como este nivel, los números o los identificadores que me va a dar el número de cada género de libro que se vendió. O puedo incorporar una tabla que me va a dar los números. ¿Ok? Puedo incorporar una leyenda que me va a decir qué significa cada color. En sí, la gráfica ya la tiene. ¿Ok? También otras opciones puedo agregar un diseño rápido. En este caso, formas en cómo la gráfica se va a ver. Y si se fijan, estoy apuntando a cada uno nada más para ver diferentes ejemplos y ya vamos a elegir el que más nos guste. Lo siguiente que voy a editar va a ser ventas de libros. Que es el título de la gráfica. Otra de las cosas que podemos hacer es cambiar el color. Aquí donde dice Change Colors, podemos cambiar a los colores que más nos gusten o para darle un poquito más de contraste a nuestra gráfica. La siguiente opción es los estilos de gráficas. Hay diferentes gráficas, diferentes colores y de forma que se puede ver nuestra gráfica dependiendo en lo que creamos que es mejor. En este caso voy a seleccionar porque me gusta el contraste que le da con los colores. Ahora, otra de las cosas, si tengo que modificar datos, digamos que en febrero se vendieron más libros de comedia. Entonces simplemente voy aquí donde puedo seleccionar edit Data o modificar data. Y aquí digamos que se vendieron 10 o 9. Ok, voy a poner 9. Y luego ya aquí se vendieron 13. Ok. Entonces una vez que ya acabé de modificar mis datos, voy a cerrar y se va a actualizar la gráfica automáticamente. Ahora, digamos que también quiero cambiar el tipo de gráfica. Si no me gusta este tipo de gráfica, lo que voy a hacer, voy a seleccionar aquí con mi gráfica seleccionada, me voy a ir donde dice Change Chart Type, cambiar tipo de gráfica. Y aquí me voy a ir a lo que son las barras. Ahora, como ya mencioné, por lo regular con este tipo de gráficas, la de pie no va a funcionar. ¿Ok? Va a funcionar porque el pie usualmente regularmente es usado para porcentajes. Pero si me voy a las barras, puedo seleccionar diferentes estilos de barras que me van a decir, que me van a mostrar otras opciones. ¿Ok? Y una vez que seleccione el que más me gustó, le voy a hacer clic OK y ya se cambió la barra, la gráfica. Y también puedo modificar el estilo otra vez. ¿Ok? Y así es como se modifica o se usan las gráficas en Microsoft Word.